Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía, donde hablamos de finanzas, economía, negocios y dinero. Así que si te vas a quedar conmigo durante la próxima hora, es porque quieres seguir aprendiendo de educación financiera, porque te interesa el mundo de la construcción de riqueza y estás realmente dispuesto a mejorar tu situación financiera. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que cualquier persona que quiere mejorar sus finanzas tiene que conocer, que es la importancia de la contabilidad en el mundo financiero, en el mundo de los negocios. Hoy traje un invitado muy especial que se los voy a presentar más adelante. Te recuerdo que llegamos ustedes por Street Radio 96.9 FM, @la radio podcast en todas nuestras plataformas. Nos puedes ver en vivo a través de YouTube y Twitch. En la producción llegamos gracias a mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio, el encargado que todo suene espectacular, mi amigo Pablo Belfort. Y para los que nos están viendo en vivo, el que nos veamos realmente presentable, mi amigo Difrey Alejandro. Además también llegamos a ustedes gracias a Quickex, envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador de manera rápida, segura y confiable. Comencemos de una vez este programa con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. La contabilidad es el lenguaje de los negocios y de las empresas. La contabilidad es la forma en la que las empresas expresan cómo les está yendo financieramente, monetariamente, cómo están yendo sus operaciones y si realmente esa empresa está siendo rentable o no lo está haciendo. Por lo que tú tienes que conocer, aunque sea los conceptos básicos de contabilidad, y además tienes que aprender a manejarlos para que puedas mejorar tu rendimiento financiero si tienes un emprendimiento o una empresa, o puedas invertir de manera adecuada a la hora de evaluar empresas. Si tú no entiendes de contabilidad, si tú no entiendes lo que es un estado financiero, un balance de una empresa o un estado de resultados, ¿cómo vas a evaluar si la empresa en la que tú quieres invertir está siendo realmente rentable? Cuando hablamos de finanzas, muchas veces las personas intentan separarlo de la contabilidad, y es por una razón sencilla, porque estamos tratando de separar la contabilidad del Estado, pero no podemos realmente separar la contabilidad, que es donde está todo el reflejo que se genera en una empresa, si queremos realmente mejorar nuestra vida financiera. Y con esto vamos a comenzar el programa en el día de hoy. Si tú estás en el mundo de los negocios o estás interesado, que deberías estarlo realmente, porque como siempre lo hemos dicho, hablamos de dinero, y dinero es sinónimo de riqueza. Si tú estás en la construcción de riqueza, deberías aprender contabilidad. Pero en realidad hay una serie de aspectos por lo que debemos saber los aspectos básicos de contabilidad a la hora de evaluar un negocio. Lo primero es obviamente para evaluar el desempeño financiero de una empresa, y de eso se trató el consejo financiero de esta semana. Si yo quiero conocer si una empresa es rentable o no lo es, si le está yendo bien, si está sobreendeudado, tiene un endeudamiento sostenible, si las operaciones que están teniendo la empresa están siendo rentables a largo plazo, porque una empresa puede estar momentáneamente perdiendo dinero, pero a largo plazo puede tener mejores perspectivas, ya sea por el modelo que está siguiendo o por cualquier otra circunstancia, porque está endeudada por ahora para poder comenzar. Necesitas saber contabilidad. Necesitas tener presente los preceptos básicos para poder evaluar el estado financiero. Lo segundo que necesitas para saber o con lo que vas a aprovechar la contabilidad es para poder hacer una planificación financiera. Si yo estoy teniendo un emprendimiento o una empresa, la gran mayoría de las personas comienzan, mira, voy y ahí vemos cómo vamos resolviendo, y en realidad el porcentaje, casi el 90% de los nuevos emprendimientos cierran ante los primeros 5 años. Y es porque en el momento que pasa el hype, en el momento que tienes las ventas altas, no sabes lo que estás haciendo. Y para poder saberlo necesitamos conocer contabilidad, necesitamos poder entender la contabilidad para poder hacer una planificación financiera a futuro que nos permita en algún punto ser rentable. Además también para poder tomar decisiones informadas.
lo que les decía al principio. Si yo voy a hacer una inversión, yo estoy evaluando una empresa, no sé, mira, me gusta Coca-Cola y Coca-Cola, yo quiero poner mi dinero allí. Sabemos que en Venezuela es a través de la Bolsa Nacional, cuando a través de la Bolsa de Valores de Caracas emiten títulos, eso es tema de otra conversación, pero si yo quiero invertir en Coca-Cola o en cualquier otra empresa, necesito saberlo con información. Y esa información, ¿dónde la voy a encontrar? En los estados financieros de una empresa, que son el reflejo o son el producto de la contabilidad que está llevando esa empresa. Además, también la contabilidad nos sirve para poder darle cumplimiento legal y fiscal para el día de mañana poder declarar nuestros impuestos. Nosotros necesitamos conocer los preceptos básicos contables, de hecho, un poco más allá cuando hablamos en cuestiones de impuestos, porque yo no le puedo declarar lo que me dé la gana, en este caso en Venezuela al SENIAT. Yo necesito seguir unos parámetros y esos parámetros son contables. Entonces, tratemos o para poder darle cumplimiento al tema de impuestos, necesitamos conocer más aspectos de cómo llevar o de las normas de contabilidad. Además, también para hacer un monitoreo de progreso. ¿Cómo sé yo si estoy vendiendo más piezas? ¿Cómo sé yo si estoy teniendo un mejor resultado, un mejor ROI sobre mi inversión, una mejor rentabilidad? A través de la contabilidad. También podemos evaluar indicadores financieros importantes por los que necesitamos tener todas las operaciones monitoreadas. La contabilidad no es, vamos a ponerlo de esta otra manera, la contabilidad es el recuento de las operaciones que yo estoy haciendo dentro de mi empresa, tanto de entrada como de salida. Para ello necesitamos evaluar el ratio de liquidez. ¿Qué tan líquida está haciendo mi empresa? Y con ello nos vamos a apoyar en la contabilidad. Además, también vamos a evaluar el ratio de endeudamiento, qué tan endeudado estoy con respecto a mi patrimonio, con respecto a mi balance. Vamos a evaluar el ratio de rentabilidad, qué tan rentable sobre las ventas estoy siendo yo en esa empresa, el ratio de eficiencia, el margen bruto, es decir, cuánto me está quedando después de lo que estoy vendiendo, descontándole el costo de ese producto, el margen neto, cómo estoy quedando yo después de las operaciones que estoy realizando, de los costos operativos que estoy pagando, y a un sinfín de indicadores que vamos a evaluar a través de la información que nos genera la contabilidad. Por eso comencé diciendo, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, es el lenguaje de las empresas por la cual reflejan qué es lo que está sucediendo dentro de esa empresa. Y luego de todo esto le voy a dar la bienvenida a mi amigo Carlos Pérez. Él es un contador que trabaja de profesión independiente. Además tiene 30 años ya de experiencia dentro del mundo de la contabilidad. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, saludo a la audiencia, saludo a todos los que nos ven a través de los canales de YouTube. Y bueno, agradecerte la oportunidad para enseñar economía. Eso es lo más importante. Ahora, Carlos, ¿estamos de acuerdo con esto que estamos hablando acerca de que la contabilidad es la expresión o es el lenguaje Totalmente. a través de los cuales las empresas se reflejan todo lo que está pasando dentro de ellos? Totalmente, los estados financieros son los que te van a permitir tomar decisiones al cierre de cada año fiscal para tú planificar cómo va a ser tu siguiente año, pues, cómo vas a invertir, qué es lo que vas a invertir, cuáles son los puntos débiles de la empresa. Y lo importante es que veas y tengas la información, y cuando quieres a la junta directiva de una empresa darle los resultados, los estados financieros son los que te van a decir la verdad. Claro, esos son el resumen de todo lo que está De pasando todo lo que dentro de está esa empresa. pasando dentro de las empresas. Tú sabes que en Venezuela, una de las cosas con las que yo me he encontrado como asesor financiero es que las empresas tardan demasiado en establecer su departamento contable que evalúe las operaciones dentro. Porque nosotros tenemos este concepto de, mira, yo necesito la contabilidad simplemente para declarar IVA a final de mes Es y así. declarar impuestos sobre la renta. Y yo quiero pagar lo Totalmente. menos posible. ¿Cómo hago para que dentro de los hábitos legales sea lo menos posible? Eso es un error que nos Totalmente. encontramos. Totalmente, porque ahí voy a lo que tú habías comentado, que los emprendimientos se caen, es por eso. Porque no tienes una evaluación certera de cuáles son los resultados. Claro, no sabemos realmente qué es lo que ahí está No pasando. saben lo que está pasando, sino que trabajas como si estuvieras en una pulpería. Estás recibiendo dinero, gastando, no tienes control, no puedes planificar porque no tienes información.
sino que tú, como ves que te entra el dinero, tú estás Claro. tranquilo. Sí, yo siempre le digo a ¿Entiendes? la gente, está bueno ejemplo de la pulpería, yo le digo el Sí, manejo financiero de kiosco, exacto. que simplemente yo tengo un cuaderno, Cri- anoto lo criterio que de está, pulpería. criterio de pulpería, está bueno, voy a usar también, Exactamente. me lo voy a adueñar. Tú sabes que ahí, y ese es un punto que para mí es súper importante cuando hablamos acerca de finanzas. Si tú tienes un manejo financiero de kiosco, no puedes crecer jamás porque estás pensando que lo que te queda a final de semana es la Es la rentabilidad que tiene esa rentabilidad, empresa. por supuesto, sí. Ese es el gran error que se comete, yo diría que en el 75% de las empresas. Y a lo mejor estoy siendo conservador, pero es así. Las grandes corporaciones ya es distinto, porque las grandes corporaciones tienen auditores externos, los balances se aprueban o no se aprueban de acuerdo a los resultados y ya es otra historia. Pero para entrar en contexto, mira, la economía venezolana viene desde el año 2013 aproximadamente en una espiral inflacionaria increíble que nos colocó como la inflación más alta del mundo. Y esto, por supuesto, afecta la emisión de estados financieros. Claro, Porque porque empieza a dejar de reflejar la realidad. O sea, si estamos exactamente, hablando que sí, yo tengo un balance general y ese balance general tiene unos activos y tiene unos pasivos, en el momento que yo caigo en un proceso hiperinflacionario, esos activos dejan de perder sentido. Yo he visto, de hecho lo hemos comentado, estados financieros donde tiene activo cero porque el activo se lo comieron se las lo comieron, reconversiones. nunca los revaluaron, nunca hicieron una revaluación de los activos y se los comió la inflación. Entonces, aquí entran en juego dos normas de contabilidad que, a pesar de que son normas, siempre tiene que haber el criterio del contador. Tiene que haber un criterio propio porque todas las empresas no tienen la misma realidad. Entonces, hay dos normas que son la NIC 29, que es los estados financieros en economías hiperinflacionarias, donde uno de los preceptos de esa NIC es economías con índice de inflación del 100 o más por ciento. Aquí se sobrepasó. ¿Eso es una norma aplicada en Venezuela o es una No, especie de norma de contabilidad es una general? norma internacional de contabilidad que el Colegio de Contadores aplica aquí en Venezuela. Es la NIC 29. Es para donde se dan los parámetros para las economías hiperinflacionarias. En esas economías donde el valor de la moneda se deprecia, donde tus activos se deprecian, donde tu margen de ganancia se deprecia, el valor de los inventarios se ve afectado, entonces ahí se dictan unos pasos para tú hacer la reexpresión de los estados financieros. Cuando tú reexpresas los estados financieros, tú separas las partidas monetarias, las que no son monetarias, haces la reexpresión y va a funcionar mucho el criterio, esto es bien importante que se sepa, el criterio del contador, porque todas las empresas no tienen la misma realidad. Hay demasiadas variables y en las pequeñas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, más. Es increíble la Claro, porque cantidad. para la audiencia, una de las cosas de por qué estamos hablando de eso, de hecho, la finalidad de traer a Carlos acá es que nos hable cuáles son los problemas que generan las economías hiperinflacionarias, como lo que pasó en Venezuela. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de balance, nosotros tenemos dos tipos de partidas. Tenemos las partidas monetarias, que son las que se refieren a dinero, y tenemos las partidas de activos que están expresadas en dinero, pero al final es un activo. Es Es un decir, activo, yo correcto. tengo un carro y el carro cuesta $10,000. Yo tengo el equivalente en bolívares dentro de mi balance, pero al final eso es un carro. Las partidas monetarias no se pueden actualizar. Esas son las que se terminan comiendo la inflación. Es decir, si tú tienes 1.000 bolívares en una partida, esa partida, si hay una reexpresión de 3 ceros, queda en un bolívar. Ahora, el error que se cometió generalizado en Venezuela en el proceso hiperinflacionario, eh, aquí puedes intervenir, porque tú conoces más esto que yo. Si hay algo que no estoy diciendo correcto, me No, por puedes supuesto. intervenir. Si, o el gran error que se cometió es que las partidas que no eran monetarias dentro del balance, que terminaron siendo la mayoría, porque nadie quería dejar su plata en Es bolívares, así. no se actualizaron. Entonces quedamos con el valor del mismo carro, que eran 1.000 bolívares, siendo un bolívar. Un bolívar. Sí, exactamente. Eso fue un error conceptual, pero gravísimo, que afectó mucho a los estados financieros. Hay otra norma, que es la NIC 21, que es
la que habla sobre los estados financieros basados en la moneda funcional. La moneda funcional es la moneda que es fuerte en una economía y que es la que se maneja sobre la moneda local. Ok, que en este caso la moneda funcional es el dólar. El dólar y el dólar y el euro, que también se usa mucho. Esas normas te permiten hacer tus estados financieros en dólares y te los permite hacer en bolívares también. De acuerdo, y muy importante, y vuelvo y lo repito, aquí juega mucho el criterio Del contador. del contador. Pero la norma, tú puedes llevar tus estados financieros en bolívares para todo lo que es lo fiscal, para todo lo que es el tema de impuestos, para cualquier contratación con el Estado o para los bancos. Okay. Y tú puedes hacer un informe en dólares para los accionistas. O sea, hablamos lo que es la mal llamada doble contabilidad, sí, que es que hacia el Estado estamos en bolívares y hacia los accionistas está en dólares. Tú vas a contratar con el Estado y en la página del RNC tú llevas los balances en bolívares. No lo llevas en dólares. Ahora, te pregunto, Carlos, cuando hablamos acerca del inventario, ¿no? Vivimos un proceso hiperinflacionario, entonces yo tengo un número de montos de inventario. Ese inventario tengo que estarlo actualizando todo el tiempo porque estamos hablando que además en situación Venezuela las personas cuando ven depreciada la moneda se llenan de inventario. Es decir, tratan de proteger su dinero. Eso es algo que yo digo que solamente pasa en Venezuela. Pero tratan de proteger su dinero dentro del inventario, por lo tanto amplían el stock. Ahorita no se está viendo mucho, pero fue lo que pasó durante el proceso hiperinflacionario. ¿Cada cuánto yo debo reevaluar ese inventario contablemente? Porque yo sé que la empresa, a ver, en el día a día están todos los días reevaluando su inventario. Pero contablemente o expresado a nivel de balance, ¿cada cuánto tiempo yo debería reevaluar mi inventario en situación de hiperinflación? Bueno, yo recomendaría trimestralmente. Aunque como te digo, también depende del criterio y también del tipo de empresa que sea. Porque no todos los inventarios tienen la misma movilidad, tienen la misma rotación. Pero si yo recomiendo trimestralmente un revalú, porque hay otro problema con los inventarios, que tu costo de reposición sufre. O sea, Claro, porque una cosa es, y esto es un tema muy interesante porque la gente no entiende mucho del otro lado. Una cosa es lo que vale mi inventario a día de hoy y otra cosa es cuánto me cuesta salir a comprar cuando se me agote ese inventario. Tu costo de reposición. Que el concepto es el costo de reposición. El costo de reposición, porque yo compro una mercancía hoy, yo la vendo y el mes que viene yo tengo que sacar más dinero para reponerla. Entonces, por eso es que se recomienda que eso se debe reevaluar. Claro. Es un deber ser. Es un deber ser y es una manera de llevar sanamente tus números. Hay muchas cosas de allí y yo creo que ahorita está un poco sanado o un poco más sanado el tema de los inventarios lo que tuvimos durante los últimos 10 años. Porque la gente no entiende mucho que es una cosa es yo tener 100 bolívares de inventario y otra cosa es tener 3 pares de zapatos de inventario. Entonces, si yo tengo 100 bolívares de inventario hoy, pero dentro de un mes esos 100 bolívares no me alcanza para 3 zapatos, sino para 2. Entonces yo estoy disminuyendo mi inventario, a pesar de que en moneda esté siendo igual. ¿Qué es lo que trata de garantizar el comerciante o el empresario que está al frente de la empresa? No solamente es el valor de inventario a nivel de precio, sino es el valor de inventario a nivel de unidades para yo poder seguir, obviamente, con la misma cantidad de inventario. Operando igual, sí, por supuesto. Claro, porque si no estaría significando que de alguna manera u otra estoy disminuyendo mi inventario. Exacto. A pesar de que a lo mejor yo tenga más bolívares. Es así, totalmente. Siempre en los estados financieros el inventario es clave. Es clave porque tú necesitas saber exactamente con qué cuentas para iniciar tu próximo periodo fiscal. Y si tú reevalúas tu inventario, si tú cuidas contablemente todas tus partidas de inventario, vas a tener menos problemas. Claro. Ese es el deber ser. Claro. A mí me parece demasiado interesante el tema de los inventarios, sobre todo en economías hiperinflacionarias, pero lo seguimos hablando en el segundo bloque de este programa, así que vámonos a una pausa.
para hacer compras. Entonces, necesitas escuchar Solo Economía, el podcast que te simplifica la teoría y te facilita la práctica. Estamos de vuelta hablando de economía. Te recuerdo que llegamos a ustedes gracias a Quickex, envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Si no has visto la primera parte, cuando se acabe este programa, te invito a que entres a YouTube porque hicimos en la primera parte un resumen muy importante acerca de la importancia de la contabilidad en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas, y también hablamos acerca de los problemas contables que genera un proceso de hiperinflación. Y de hecho, de ese es el tema que vamos a seguir hablando en este momento con Carlos, que es mi invitado en el día de hoy. A ver, cuando estamos hablando de hiperinflación, una de las cosas que para mí se hacen más notorias es la incertidumbre que se genera en las transacciones. Porque no sabemos, primero, la moneda en la que van a pagar, y segundo, porque en Venezuela, como la contabilidad del Estado está reflejada en bolívares, tú agarras y te emiten una factura fiscal, y la factura fiscal no importa cómo pagaste. Tú agarraste y está expresada en bolívares al tipo de cambio del día. ¿Cómo ves tú o qué tan complicado lo ves para el nivel de empresa el proceso de, mira, cómo reflejo las transacciones? Yo supongo que ahora es mucho más tranquilo, ya las empresas tienen un poco de recorrido en esto, pero 2018, 2019, cuando se empezó este proceso, ¿qué tan complicado debe ser agarrar y decir, mira, a mí me pagaron en dólares, pero yo necesito la contabilidad en bolívares? Ok. Bueno, complicado sí fue al principio. Ahorita se ha ido flexibilizando. Como te lo comentaba, estamos viviendo una dolarización de facto, no es una dolarización oficial, y todos han ido cediendo, las autoridades han ido cediendo, el gobierno ha ido cediendo, los bancos han ido ajustándose a la realidad, a la nueva realidad, y tienen ahorita las aperturas de cuentas en monedas extranjeras es mucho más fácil, casi que automático prácticamente. Sí, ya ni siquiera, en muchos de los casos ni siquiera tienes que ir al banco. Sí, exactamente, sino que tú abriste el celular y te encontraste con que tienes una cuenta en divisas en cero. Y hay algo que las personas no saben mucho todavía a esta altura, también se ha ido como que la gente ha ido entendiendo. Hay cuentas ahorita de bancos que tú agarras, depositas dólares y en el momento que tú haces la transacción ellos te hacen la conversión. O sea, no necesitas tener una cuenta de banco en dólares, pasarlos a bolívares y tener bolívares, sino que de una vez en dólares ellos te hacen el débito automático en el cambio a bolívares. Totalmente. Ahorita la providencia también indica que tú puedes hacer la factura en dólares y pones una nota al margen con el cambio en bolívares. Eso también, ese tipo de información también te facilita contablemente a la hora de tú llevar a los libros. Y ha facilitado mucho las cosas. La dolarización de facto que te digo también tiene un problema que es el del cambio. O sea, como nosotros no tenemos un convenio con la Reserva Federal Americana, nosotros no tenemos menudo aquí para dar vuelto. Claro. Entonces, hablamos de menudeo para las personas que no entienden, es el sencillo para tú poder hacer los cambios. No tenemos centavos para dar vuelto. Monedas suficientes piezas de $1, de 5 y de 10. De 5 y de 10. Que de hecho tú lo ves en el día a día. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si tú agarras, las personas parecen, o lo que tú percibes que el billete más común es el de 20, pero la razón es esta. Unos 5 y 10, las personas no quieren salir de ellos porque quieren conservar su cambio. 50 y 100, las personas lo usan para ahorro. Entonces, como que el billete que duele gastar menos es el de 20. Tú te consigues cajeras en los automercados que te dicen, tengo 5 billeticos de dólar, pero no te los puedo dar todos. Te puedo dar 2. El resto te lo doy en bolívares. Así estamos tratando este tema. Y ese sí es un problema porque, por ejemplo, tienes que permitir que te devuelvan, te hagan el cambio en bolívares. A veces tú no lo quieres, a veces se puede incluso caer la transacción porque tú no permites que te den. Si yo te estoy dando dólares, tú me tienes que dar dólares revueltos. Algo totalmente absurdo, porque como te dije, nosotros no tenemos convenios con la Reserva Federal Americana para que nos traigan menudo. Sí, igual ese tema yo creo que se ha venido como que relajando, todos han ido entendiendo, mira, yo no puedo perder una transacción de $30 por 2, y la persona te dice, yo no puedo pagar una transacción de 26 con un billete de 100. O sea, todos hemos ido como entendiendo ese proceso. O el ejemplo muy clásico que te doy vuelto con caramelo. Con caramelo. Caramelo. Entonces después cuando yo reúno todos los caramelos, vengo y te pago con los caramelos. Sí, no te lo va a permitir, por supuesto.
Las transacciones, mejor dicho, las transacciones no. Todo el sistema contable ahorita, todos los programas contables, todos los programas contables que hay en el mercado te permiten trabajar multimoneda. Tú lo que tienes que hacer es cambiar la tasa de cambio todos los días y el sistema se encarga de todo. O sea, todo está Adaptado para esto. Ok, y tú sabes que nosotros adolecemos mucho en Venezuela de estados de resultados públicos. Es decir, si yo hoy como persona quiero ir a consultar el estado de Ron Santa Teresa, Empresas por la Coca-Cola, es difícil conseguirlo. Es difícil conseguirlo. Muy sí. difícil conseguirlo. Ahí- Yo no sé cuál es la operación. Pero con este tema de, yo estoy expresando estado de resultados en bolívares, pero la realidad me dice, mira, esos estados de resultados los 2 meses quedan desactualizados. Si yo agarro hoy, soy una persona que estoy evaluando invertir en una empresa, y el estado de resultados, por ejemplo, de 2022, lo quiero ver ahora, ¿me da un reflejo real de la situación de la empresa o no? No te lo puede dar porque la economía ha cambiado demasiado en 2 años. O sea, la moneda se ha devaluado demasiado en 2 años. No puede ser, tiene que ser. Si tú quieres saber el estado real de la empresa, no puedes pedir un balance de hace 2 años. Tienes que pedir el balance actualizado. Lo que está pasando en este Lo que periodo. está pasando en este periodo, porque es demasiado cambiante, es demasiado volátil la forma como se ha evaluado la moneda. Y siguiendo esa línea, ¿por qué crees tú, como contador, que es tan difícil conseguir estados financieros? ¿Por qué las empresas son tan herméticas cuidando sus estados Su financieros para que el información. público no? Porque si tú revisas, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, o en Chile, o en Estados Unidos, casi cualquier empresa, tú te metes en línea, te metiste en su página y descargaste su estado financiero. Acá hubo un momento que pasó, por ejemplo, con PDVSA, tú agarrabas, entrabas en PDVSA y te podías descargar, ya eso Por supuesto. no va. Pero ¿por qué las empresas son tan celosas en Venezuela de su estado financiero para que la gente no sepa qué está pasando? Te recuerdo que antes, cuando aquí funcionaba la bolsa de valores como cualquier bolsa de valores en el mundo, todas las empresas que cotizaban publicaban sus estados financieros. Porque si tú ibas a comprar acciones y ibas a invertir en la bolsa, tú necesitas la información fresca de todas esas empresas. Y aquí se gastaba dinero a borbotones en publicidad, publicando estados financieros. Lo publicaban los bancos, lo publicaba Electricidad de Caracas, lo publicaba Sudantex. Eran las empresas que mandaban en la bolsa de valores. CanTV. CanTV, por supuesto. Todas esas empresas publicaban sus estados financieros porque los inversores necesitan esa información. Eso se ha venido eso se ha puesto una cortina prácticamente. Tú no puedes revisar, no es público. Las razones, mira, yo tendría que traer a la gente de Fede Cámara para acá o de Consecomercio para que nos digan por qué están no tan al público los estados financieros de esas empresas. Claro. Hay un movimiento importante, de hecho, hay como un cambio de comportamiento en los últimos meses. La bolsa de valores ha venido ganando terreno, de hecho hay emisiones en dólares, estoy preparando un programa acerca de eso con una persona especialista del tema, porque se están haciendo varias emisiones interesantes. Estamos hablando, nosotros siempre hemos tenido una bolsa de valores pequeña que fue cambista, básicamente, casi todo el tiempo. Antes de que hubiera el proceso de 2008, que desapareció casi que prácticamente la bolsa de valores. Prácticamente. Nosotros teníamos una bolsa de valores cambista. Es decir, tú ibas a la bolsa, era con bolívares para cambiarlos en dólares a través de cualquier instrumento. Ahora se está dando un proceso de apertura porque las empresas están buscando financiamiento que no están pudiendo obtener a través de los bancos. Entonces están haciendo emisiones interesantes, 50,000, 100,000, 200,000 dólares a un plazo de 4 o 5 meses. Esas empresas están emitiendo estados financieros. De hecho, si tú te metes hoy en la página de la Bolsa de Valores de Caracas, tú puedes ver todas las emisiones que se han hecho, no son muchas, estamos hablando, creo que este año se han hecho unas 20 y pico en dólares. Y ellos allí tienen sus estados financieros. Igual las emisiones que se están haciendo en bolívares. O sea, esa información se está abriendo un poco más. Pero yo como usuario debería poder todavía en 2023 meterme en casi cualquier empresa y obtener cuál es su información real. Lo que pasa es que eso no hay una norma que obligue a las empresas a dar esa información. Esa es una de las causas. No hay una norma, que debería existir una norma. Esa sería la pregunta. ¿Tú consideras que debería existir una norma para que las personas
publiquen su estado financiero. Sí, Tengan una un proceso empresa. de contabilidad abierta que cualquier persona pueda verlo. Totalmente, porque cuando tú declaras al fisco, tú haces tu declaración de impuestos sobre la renta, lo haces en base a esos estados financieros. O sea, tú no estás ocultando nada. Bueno. Y si yo quiero ir al tú- CENIAT, por ejemplo, esto no lo sé, es la pregunta que te planteo desde mi desconocimiento. Tú tienes una empresa y yo quiero invertir dentro de esa empresa, estamos en un proceso de negociación. Yo puedo ir al CENIAT o a un organismo oficial y pedirle que me entreguen tu estado financiero, o no se puede. No, eso no está permitido. No, O sea, que la información es la que tú me CENIAT proveas. es la formación que te da la empresa. O sea, o a menos que tú contrates unos auditores externos y te den un informe del estado real de la empresa. Eso suele suceder. Sí, esa es una de las formas. Sí. Otra también, se los dejo para todas las personas que nos están escuchando, porque este dato les va a servir. Por lo general lo que se hace es, yo le pido directamente a la empresa su declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando la empresa me provee la información del impuesto de los últimos 3 años, ya yo puedo con ese estado determinar lo que está haciendo la empresa. Pero la realidad, ahora también, es un tema que se ha visto durante el proceso de dolarización, es que nosotros fiscalmente hemos ido dando pasos hacia atrás. Nosotros somos un país muy cumplidor a nivel de fisco. Ha sido característicamente así. Son pocos los negocios a los que tú ibas, estamos hablando de hace 15, 20 años, un poquito menos, 10 años, que tú ibas y que por motus propios no te dieran un papelito con su ticket fiscal. Habían tipos de negocios contados, no voy a mencionar el tipo de negocio, pero yo, por ejemplo, en Argentina, tú tenías que pedirlo. Era raro. Yo siempre pongo este ejemplo yo creo que la economía argentina pudiera ser el doble de su producto, porque la gran mayoría o un gran porcentaje de la economía se mueve fuera de lo fiscal. Nosotros hemos ido dando pasos hacia atrás, porque de ser un país bastante cumplidor con el tema de la dolarización, del IGTF, las empresas están decidiendo, mira, declarar menos. Esto no, repito, no es algo que esté bien, por supuesto que no está bien, nosotros deberíamos tener el 100% del cumplimiento, y además, a medida que va creciendo la empresa, eso va siendo un reflejo del crecimiento y de tener unas operaciones reales que allí están suscitando. Tú no puedes ocultar información. Claro. Tú no puedes ocultar información. Tú tienes que informar todo lo que, todo tu renta, toda tu renta tienes que informarla. Claro, porque si tú agarras, esto, porque estamos puntualizando acerca de todo esto, si tú agarras una transacción, lo ocultas, eso es evasión fiscal. Evasión eso fiscal, está penado totalmente. con cárcel. Totalmente. Sí. El Código Orgánico Tributario te establece todas las penas, que hasta cárcel, pues. Ahora, tú sabes que hay personas que, porque una cosa es evasión fiscal, que está prohibido, penado y no se puede hacer, y otra cosa es elusión fiscal. Ok, la elusión fiscal es cuando tú buscas la forma de bajar los impuestos sin ocultar información. Eso es casi que imposible. O sea, porque en un país como este, tú quieres bajar los impuestos de tu renta anual, ¿cómo los bajas? Claro, O sea, porque los mecanismos clásicos, que no funcionan mucho en Venezuela, pero vamos a ejemplificarlos para que nuestra audiencia lo escuche. Para mí hay 2 mecanismos clásicos. Uno, a través de deuda, es decir, tú agarras, cuando tú sabes que tú tienes un nivel de renta, te endeudas de tal forma que los intereses de esa deuda rebajen tu estado de resultados, y entonces tú estás obteniendo plata fresca de deuda y además estás disminuyendo tu ganancia de ese periodo. Ganancia, sí, exacto. Y la otra es a través o vía depreciación, que es, mira, yo sé que yo voy a tener este nivel de renta, yo agarro, compro 5 carros y con esos 5 carros anualmente lo voy a cargar un porcentaje para que me dé. Claro, O yo me descargo la depreciación allí y lo llevo al gasto y eso me baja el impuesto. Pero eso no se practica mucho acá. No, o sea, tiene que ser una empresa grande. La pequeña y mediana empresa no cae en esto. Tú le hablas a una pequeña y mediana empresa de ilusión fiscal y no sabe lo que es. Y además, estamos hablando que estas pequeñas y medianas empresas están teniendo problemas de caja. Totalmente. Entonces, para tú poder lograr bajar impuestos por vías legales a través de estos mecanismos, necesitas caja, porque ¿cómo vas a salir a buscar, a comprar un apartamento, un ejemplo, para la empresa, que necesite la empresa, o para salir a comprar maquinarias, que es otro de las vías? De las formas, sí. Si yo agarro, mira, tengo una fábrica y yo estoy teniendo renta, entonces, bueno, yo agarro y salgo, invierto en máquinas y las desprecio. Pero si yo no tengo caja, ¿cómo hago? Exactamente. Y no tengo financiamiento, además. Entonces, la ilusión fiscal podría ser para
para empresas grandes, para grandes corporaciones que se puedan permitir ese tipo de inversión. Claro, entonces estamos hablando de, mira, no, no puedo hacer elusión fiscal, primero por desconocimiento en muchos casos, En muchos y casos. segundo porque no tengo las vías o no tengo a la mano esas herramientas que me den, Pero voy a volver al punto, el tema de los balances, ¿no? Porque tú sabes que el emprendedor, cuando un emprendedor está empezando, no tiene ni estado de resultados ni tiene balances. De hecho, Absoluto. yo siempre peleo para que el emprendedor comience por el estado de resultados. Porque bueno, tú entras en el tema del balance y el balance se ve como algo lejano para el emprendedor que está comenzando. Pero el estado de resultados es lo que comienza a reflejar ya cómo está haciendo su operación, más allá del manejo financiero de kiosco, de la pulpería que estamos hablando. Si yo soy una persona que trabaja desde su casa vendiendo a través en línea, vamos a hacer este ejemplo. Yo agarré, compré 1000 accesorios de China. Entonces yo agarré y me los traje. Yo considero que esa persona debería tener su estado de resultados desde el punto número 1. Ahora, ¿en qué momento consideras tú que dices, mira, ya esto tiene que ser contablemente mucho más organizado de lo que debería? Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, cuando tienes 3 empleados, porque ya cuando pasas por el proceso de empleados se comienza a complicar las cuentas. Pero ¿en qué momento tú consideras, mira, ya tienes que tener un estado de resultados organizado para que permita crecer esa empresa? Porque al final el estado de resultados lo que te va a dar es las herramientas para que ese crecimiento se potencie, para que tú hagas los cimientos de ese emprendimiento que estás realizando. Bueno, lo ideal sería que comenzara siempre con su estado de resultados. Siempre, por muy pequeño que sea la empresa. Es engorroso, hay desinformación. Tú te quieres también minimizar costos, porque eso tiene un costo. Quieres minimizar costos y no quieres contratar un contador que te lleve la contabilidad, sino que lo llevas Tú mismo. Lo llevas tú mismo con un cuadernito. Un cuadernito, la pulpería. La pulpería. Pero lo sano, si tu emprendimiento funciona, si tu emprendimiento es exitoso, si tu emprendimiento tiene punch, lo más sano es que tú pongas en orden todo. O sea, lo que yo recomiendo, pongan en orden todo. O sea, es sencillo, ¿no? Ahorita hay herramientas, ahorita hay programas totalmente accesibles para todo el mundo, para que lleven su contabilidad bien organizada, con todo su plan de cuentas de acuerdo al ramo que tú te dedicas. No necesariamente tienes que tener la contabilidad tipo de los grandes monstruos, sino Claro. una contabilidad sencilla, pero, Claro. pero que te permita tener la información organizada para tú tomar tus decisiones. Que al final, lo que yo les decía, o un poco de lo que al principio les dije, todas las ventajas financieras que te da tener una contabilidad organizada. Por supuesto. Porque al final, las finanzas lo que hacen es reflejarte lo que estás haciendo dentro de tu contabilidad. Pero si la contabilidad está mal, los estados financieros no pueden estar bien. Pueden estar bien, Porque nunca. es el lenguaje de los negocios al final que estamos hablando. Ahora, para cerrar el programa muy brevemente, tú como contador, si fueras decisor de política acerca del mundo contable, ¿qué crees tú que se debería realizar para que la contabilidad sea un mejor reflejo hoy en día acerca de la situación real de la empresa? O sea, yo lo que quiero saber es, ¿qué acciones tomarías tú para decir, mira, lo que dice esta empresa que tiene 100, realmente son los 100 que tiene la empresa? Y no un proceso como ya sabemos, sobre todo por temas hiperinflacionarios, no un proceso de, mira, esto no es una situación real, yo estoy agarrando esto y esto no sirve. Bueno, por ejemplo, en el caso de las pymes y los emprendimientos, si partimos de que siempre vamos a tener el criterio de pulpería, que siempre vamos a tratar de irnos por los canales que no son, siempre va a ser difícil. Yo lo que propondría o una sugerencia que yo hago es que deberíamos tener ¿cómo te lo diría? Una especie de norma, de ley. De norma, de ley, que cuando tú vayas, por ejemplo, a abrir una cuenta
en un banco, el banco te exija eso. Porque el banco nada más te pide la declaración de impuestos sobre la renta. No te pide estados financieros, te los pide cuando te va a dar un crédito. Y eso es algo que ahorita no está funcionando. Los créditos bancarios apenas están comenzando de nuevo, sí, y no es algo que sea atractivo. Pero sí debería haber una norma que te obligue a ti a tener estados financieros. Una norma a través de los bancos, a través de cualquier transacción, para cualquier cosa. ¿Sabes? Yo haría, yo lo que haría es, haría una ley especial que permita un proceso de simplificación de impuestos para pymes y para pequeñas empresas, que te agarre y te ponga todo dentro de un solo impuesto para que sea mucho más fácil ese proceso de declaración. Pero ya se nos acabó el tiempo, de hecho estoy sobregirado, aquí me están diciendo. Te doy muchas gracias, Carlos, por venir a este programa. Te recuerdo que estamos por 96.9 FM, @ la radio podcast. En la producción, mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio, Pablo Belfort. Y en el video, Difrey Alejandro. Aquí, @ José Gabriel Arapé en todas mis redes sociales. No pido dinero para invertir y llegamos a ustedes gracias a Quickex. Envío dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Chao, nos vemos en el próximo programa. Este programa fue presentado por Quickex.net. Envío de dinero a Venezuela desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador a través de su página web www.quickex.net.